luego poder atraer y decir, se han reconciliado. Entonces yo miro que es una proclama con demasiada demanda, muchísima. Todas las proclamas que el Señor ha puesto en el corazón del apóstol Sergio han sido maravillosas, pero esta en especial yo creo que trae una unción de muchísima responsabilidad, porque no puede uno conciliar, no puede uno atraer la reconciliación a la vida de uno si no hay un montón de ingredientes. No los vamos a ver hoy, solo para que miremos la necesidad que tenemos como hombres, ¿verdad? Porque la Biblia dice que a nosotros nos pusieron como autoridad. El hombre es cabeza, ¿verdad? Y entonces yo creo que la reconciliación va a empezar a fungir cuando la autoridad ocupe su lugar. En el caso interno tenemos el espíritu de la cabeza prácticamente, digámosle, del alma y de nuestro cuerpo. En la casa, en el matrimonio es el hombre, pero no se va a poder llevar a cabo si nosotros primero no nos reconciliamos con Dios y con nosotros mismos. Por eso decía la profecía que el Señor quería sanar heridas para cambiar corazones. Porque de otra forma, hermano, puede darse algún tipo de convenio, entre comillas, que incluso el mundo tiene conciliaciones de paz, pero no es la paz que Dios da, ¿verdad? Entonces, el compromiso es bien grande y tienen que empezar por nosotros. Y tienen que empezar por cosas que no nos van a ser fáciles. Porque ¿cómo decirle? Como fuimos formados, hechos, no tenemos tanta la sensibilidad que tiene la mujer. La mujer es una bendición en cuanto a su sensibilidad espiritual, pero a la vez es un peligro para ella. Por eso le pusieron velo en las cosas de la oración y de la profecía. A nosotros no, pero a nosotros nos cuesta más. Y entonces yo miro que la reconciliación tiene que ver muchísimo. Tiene un montón de ingredientes, pero solo le quiero dejar esos. Uno, la humillación. Es que no se puede arreglar un conflicto si no se humilla. Pero eso nos cuesta un montón. A nosotros los hombres nos cuesta. Es difícil por la misma genética que traemos varonil, y a veces nos hace creer que tenemos la razón en todo y cuando no. Pero uno tiene que entender que el humillarse no mengua la autoridad, sino al contrario la potencializa. Y yo siempre pongo este ejemplo. Jesús de repente se para con sus discípulos y les dice, se quita su vestimenta y se pone una toalla y les dice que le quiere lavar los pies. Usted sabe que Pedrito fue el primero que alegó, ¿cómo vas a hacer eso, Señor? Y a toda la elegante, pero le digo, si no hago esto contigo, no tienes parte conmigo. Entonces báñame. No, tampoco. Solo lo que necesita el que se mantiene, digámosle así, esforzándose en la santidad, solo necesita lavarse los pies. Y él fue el primero en que dijo, imítenme a mí, sean mansos y humildes. Entonces siempre relacionaba la humildad con el hombre, con la autoridad y la obediencia. Porque ser humilde, pues si nos cuesta, hay que pedirle al Señor que nos ayude con un espíritu de obediencia. Entonces todas esas cosas van juntas. Entonces yo le puse al tema así, y tal vez ahora que lo leo hubiera puesto la evolución del hombre en base a la reconciliación, una cosa así. Pero ahí se lo dejo, usted póngale salsa ahí a los tacos y échele como a usted le gusta, ¿verdad? En el año la reconciliación es una evolución, es una transición, es un cambio de lo que venimos haciendo para empezar cosas nuevas. Fíjese que es tan interesante esa palabra reconciliación, que la palabra reconciliación es combinar. Y es tan combinada que ese prefijo re
Dicen que es un potencializador cuando se le antepone a una palabra y la hace nueva. Entonces es el año de la conciliación, pero es algo nuevo, algo que no, por lo que no habíamos pasado o no habíamos querido confrontar. Y ya se pone más interesante aplicándolo a nosotros, ¿ah? Y entonces, siendo nosotros cabezas, nos pone de ejemplo. Y hermano, créame que el único que puede llevarnos de la mano en este proceso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay que pedirlo. Entonces yo quiero, yo he encontrado y he ido añadiendo aquí unas, no puse otras, tal vez las vemos después, en base a cómo el hombre tiene que ir desarrollando. Digamos, sin Cristo el hombre no es más que humanidad, ¿verdad? No es hijo, es creación. Ahí se lo puse yo. Creó Dios al hombre, a imagen suya lo creó, varón y hembra los creó. Es humanidad. Así estábamos en algún momento nosotros, hasta que Cristo llegó. Porque usted sabe que la humanidad no es hijo, es creación. Y eso era lo que nosotros éramos. Pero el problema aquí era que hacíamos lo que queríamos, como queríamos, pero guiados más que todo por el instinto. El instinto de un alma gobernando y los deseos de la carne. Entonces aparece el Señor Jesús y es cambiado. Esta es la primera evolución que nosotros tuvimos. Salimos de ser creación para pasar a ser hijos. Ahora el problema es que aquí, en esa transición entre Adán y Adán, con N, pasaron muchos años. ¿Qué tipo de ministración tuvimos? Según la cultura de nuestros padres, pues seguramente así fuimos llevados nosotros. No tuvimos un aprendizaje de la conducta del hombre en el matrimonio, por ejemplo. Traíamos la lógica, la que el mismo mundo mete, que es en lo sexual. Pero aún esa viene mala. Viene mala porque el aprendizaje de un hombre en lo sexual es con una prostituta. Y lo lleva a su matrimonio. ¿Y qué terminó haciendo? Contaminando. Y después aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y empezamos a ir las regulaciones. Y eso sí cuesta, pero sí se puede, dicen los hermanos mexicanos, ¿va? Entonces, esta es la primera evolución. Ir despojándonos de aquella humanidad que de la vana manera que nos ministraron. Cada uno de nosotros viene de distintas nacionalidades, distintas formas de vida, distintos hogares. Hubieron cosas muy buenas, pero hubieron cosas muy malas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner todo aquello a los pies del Señor en el altar. Yo siempre digo esto, es mejor tirar con escopeta, porque uno no sabe qué cosas tiene ahí adentro, hermano. Pero el Espíritu sí va conociendo. Y entonces por medio del Espíritu vamos a ir siendo confrontados en ministraciones en base a la entrega nuestra. Porque el Espíritu actúa en base a mi entrega, no en base a mi secuencia de presentarme en la iglesia o de mi privilegio o de lo que quiera. Él va a actuar en base a mi entrega. Aunque yo sea un apóstol, si yo no me rindo a los pies del Señor, olvide, estoy peor que ustedes. Aunque aparentar es fácil, ser religioso es fácil. Y ahora que hay un montón que se están regresando a donde no debían y bueno, pero ese es otro tema que mejor no nos metamos. Ok, esta es la palabra Adán. Me lo voy a llevar así rapidito porque el tiempo es corto. Mire lo que significa mostrar sangre, enrojecer, rojo, rubio. Y se deriva de esta. Un ser humano, una especie, una humanidad común. Entonces aparece el Señor Jesús y somos transformados y llevados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y entonces
sufrimos una transformación y a partir de aquí empezamos nosotros una vida espiritual. Adán con M, cuando éramos Adán con M no teníamos vida Zoe, teníamos vida bios, que es la que todos tienen. Pero la vida Zoe nos es devuelta en Cristo Jesús cuando lo aceptamos y nos convierten en Adán con N y sin tilde. Ahí aparece la palabra hombre. Entonces dice, si usted nota un cambio entre creó y este texto, ¿cuál es? Formó. Entonces aquí no había necesidad que nos volvieran a crear, éramos creados, pero sí tenemos la necesidad de ser formados. Y aquí entra un montón de cosas, porque si algo es difícil, tener que someterse a otro hombre para ser formado, y ahí es donde el Señor escondió la administración de su iglesia, pero en este caso enfoquémosla solo a los hombres, ¿va? Es más difícil tener que reconocer que un hombre con debilidades como las nuestras y todo me va a formar, pero así lo propuso el Señor, claro, a través del Espíritu Santo. Pero al que yo veo es al ministro que me cubre, que puede tener sus pies de barros, pero escogido por Dios para ministrarme a mí, punto, para darme forma. Eso es formar, darme forma. Y fíjense que hay un texto en Jeremías, en una versión, en donde dice, porque el alfarero estaba haciendo una vasija de barro y esta se le echó a perder en sus manos. ¿Culpa de quién, digo yo? ¿Del barro o de las manos? Va. Pero entonces dice, entonces la aplasta y empieza a hacer una nueva viga conforme Él quiere que sea. Eso fue lo que nos pasó a nosotros, o por lo menos nos tiene que estar pasando, el estar en rendición para ir siendo formados como hombres, como hombres. Yo le digo a los jóvenes, ahorita que vi ahí a los jovencitos, yo les digo a los jóvenes y a las jovencitas también, que ellas, porque en las iglesias les han dicho, a veces hasta les han llevado profecías de otros lados, hermano, a veces tiene que tener uno cuidado, ¿eh? Te vas a casar con un siervo. Entonces ellas o ellos empiezan a ver a los siervos o a las siervas, ¿va? Pero no están viendo a la mujer y al hombre. Si uno se casa con una mujer o se casa con un hombre, ¿qué significa eso? La unción es extra, pero tienen pies de barro. Entonces cuando conocen al hombre se quieren divorciar a los 2 años. ¿Y quién les dijo que se iban a casar con un siervo? Se van a casar con un hombre, porque usted sabe que todos sacamos las uñas después de la luna de miel. ¿Verdad? Y todos tenemos defectos. Entonces ahí es donde muchos cristianos o cristianas se decepcionan. Sí, es que enamórate del hombre, enamórate de la mujer, de cómo ama, de cómo busca a Dios, no de que es sierva. Por entonces cuando la conozcas cuando conozcas sus debilidades, que es parte de la formación que el hombre tiene que hacer. Pero imagínense cómo un hombre va a formar a su pareja si él no está formado, hermano. Y entonces termina en un caos, aquello. Entonces tiene que haber una formación. Y esto nos vino a nosotros a través del Señor Jesús, ¿va? Solo se lo pongo ahí. Este es el Adán postrero, que vino a darnos a nosotros la forma de Adán, hombres. Ahí no me voy a meter muchito, solo se lo dejo para que usted lo lea. Entonces, cuando esto pasa y se empieza a dar la formación del hombre, el hombre tiene que cambiar. Pero, digamos, ¿cómo se lo pongo, hombre? Es aquí en este pasaje bíblico, o mejor dicho, en este estado de Adán,
en el que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré. Ahí lo empiezan a madurar y a preparar para que pase a la otra transición. Y esa transición es la que lo convierte a él en este hombre, en el Ish, el hombre casado. Hombre, no le estoy poniendo siervo, no le estoy poniendo esposo todavía, hombre casado. Y el hombre dijo: esta ahora sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada Isha, dice ahí, pero como no es con mujeres el asunto, porque el Ish, del Ish fue tomada. Mire qué tremenda responsabilidad. Por eso cuando los jóvenes creen que casarse es sexo, se meten en un gran problema, porque ni van formados y van a terminar de deformar a la que va a ser su pareja. Tienen que esperar un tiempo. Para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo, ¿verdad? Y se evitan muchas cosas, porque esta palabra Ish quiere decir esto, mire: hombre casado digno. Aquí aparece la palabra labrador. ¿Qué es un labrador? ¿Alguien trabaja el campo o trabajó el campo? Solo para que me dé una idea, ¿qué es labrar algo? Algo rústico. Decímelo de ahí, así yo se los paso a aquellos. Espérate, mejor te llevo el micrófono. Yo soy de Guatemala, de la Sierra de los Cuchumatanos, de Huetenango. Y de ahí donde yo soy, para hacer cualquier cultivo, pues tenemos que picar la tierra. Nosotros le llamamos choquear, ¿verdad? Con piocha. Tenemos que darle vuelta a la tierra, labrarla, arrancar los troncos, piedras, preparar el terreno, más que todo. Y si este ya es un hombre casado y es labrador, ¿qué tiene que labrar? ¿Qué le dieron a él? Una tierra, su esposa. Hay que trabajarla. Tiene gallina ciega escondida ahí, hay que sacarla. Pero si él se casó no madurando para hacer Ish, sino se casó siendo Adán, en formación. Si ahora dice uno, yo cuando miro jovencitos que se casan, que los papás o los abuelos ya eran cristianos y ellos llegan al altar, dice uno, se quitaron un montón de problemas, pero van a tener otros. Pero ya no van a ser los que uno venía jalando, porque los que uno venía jalando sí dan pena, hombre. Y entonces cuesta. Pero note, hasta aquí aparece el hombre en evolución: hombre casado, hombre labrador, paladín. ¿Qué es un paladín? Un defensor, alguien que dice, ¿cuál es el problema? Sale a defender las cosas, lo que es propio. Soldado, mire, sí. Recuerden que nosotros como servidores tenemos que tener un proceso hasta llegar a ser guerreros, ¿va? Primero agricultores, primero corredores, luego labradores. Bueno, ahí mire usted donde lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahí están los tres facetas. Igual tiene que ser. Ahora, hasta aquí aparece la palabra varón. Hasta aquí aparece la palabra varón. Ya formado. Claro, entendemos que no estamos perfectos aún, que no somos santos en plenitud aún, pero Él ya nos ve así y ya nos llama santos y ya nos llama perfectos, porque sí hay perfección, pero es un proceso, es una evolución, y por eso se hace tan importante la reconciliación, porque uno puede detener por falta de reconciliación su evolución. Yo sé que usted ha cambiado un montón, pero no me puede decir que ya está listo.
Porque siempre, mire, lo más secreto es lo que más cuesta. Aquellas cosas que se quedaron. Yo siempre digo, el diablo, como es copión, también hizo ciudades de refugio. Por eso Pablo decía, tengo una ley en mis miembros, tengo unos refugios, tengo unas cosas escondidas que soportan la unción, pero que les va a llegar la hora. ¿Ah? Les va a llegar la hora. Por eso es que no hay que ser machete, porque hay hermanos que les cuesta más que a otros. Sobre todo el que viene entrando le va a costar más. Uno que ya más avanzadito, entonces uno no puede ver hacia atrás y decir, no, de una vez, no. Si yo tengo cosas que quizás no son las de él, pero que todavía me falta cambiar. Y eso solo va a ser el Espíritu en base a administración del Espíritu. Ahí entra en vigencia la llenura constante. De otra forma no hay evolución. Luego pasa a ser aquí. Voy a correr porque no sé cómo. Ya estaba. Mire pues, no había visto ese relojón. Luego pasa a ser hermano, hombre hijo. Hombre hijo. ¿Cuántos tienen hijos? Les garantizo que ahorita están aprendiendo todo aquello que sus papás les pidió cuando eran hijos. Y uno no lo hace, pero ahora uno que es papá dice, uno, hijuela, si esto era, ¿va que es cierto o no? Cuando uno es hijo, hermano, uno se esquiva, uno hace, pero uno viene a entender la posición de un padre hasta que uno es padre. Entonces tenemos que aprender a ser buenos hijos. Recuérdense que ¿qué fue el año pasado? El año de los hijos, el año de los renuevos. Esa es otra evolución que hay que ver, pero ahí ya no hay tiempo. Como hijos, usted mira por ejemplo a un Salomón, a un David que después se expresan, porque yo también fui hijo, como diciendo, ahora entiendo muchas cosas, pero por eso ahora te ministro de esta o cual forma. Entonces tiene que haber una rendición, porque ahora usted tiene hijos. Yo no sé cómo lo educaron a usted, pero usted va a cometer el mismo error. Porque recuérdese que tenemos cositas escondidas ahí, que en un momento pueden surgir. ¿Vamos a cometer el mismo error o nos vamos a administrar mejor como hombres hijos? Para que cuando lleguen aquellos momentos nosotros cambiemos la corrección, porque corrección tiene que haber, eso no lo vamos a omitir, pero no es lo mismo masacrar, ¿va?, que encauzar a alguien. Por eso no se puede corregir lo que no se ha enseñado. Y en nosotros, ¿cómo fue el asunto? No nos enseñaban y sí nos corregían. Y entonces, ahora viene el Señor y nos dice, ustedes cambien todo eso. No es que nuestros viejitos han sido malos y todo, no, ellos no conocieron lo que nosotros estamos conociendo. Entonces miren lo que es un hijo como constructor de un nombre de familia. La Biblia dice que mejor es el buen nombre que conquistar 10 ciudades. Ahorita con lo de la reconciliación, un hermano me preguntó y me dijo, hermano, fíjese que me contó ahí, se ministró y entre lo que me preguntó era, ¿y cómo puedo hacer yo ahora para honrar a mi padre si él ya falleció? Entonces le dije yo, bien fácil, sé un buen hijo para que cuando te vean digan, este es el hijo de don Lencho. ¡Hala! ¡Qué bendición! ¿A quién están honrando ahí? El nombre del hijo que le dio nombre a la familia, que continuó el nombre de la familia. Entonces, si hay alguien así, testifique y va a ver cómo reciben honra los suyos, porque hay un nombre de familia.
¿De quién viene todo nombre de familia? De Dios. Entonces ahí está, mire. Es becerro, es cabrito, criado y nacido de edad. O sea, cuando uno llega a ese nivel, uno entiende. Y la autoridad no se pierde cuando uno le hace ver a los suyos, e incluyo a la esposa, que uno también es necesitado, hermano, que uno también lleva cargas. Y yo lo miro en el Señor Jesús, cómo se muestra ante sus discípulos. Créame que ahí fue donde más rápido entendieron que Él era la autoridad sobre toda autoridad. Vale la pena, ¿va? Vale la pena. Esa es otra cosa. Cuando uno es un hombre hijo, es un buen hijo, y sus hijos y sus hijas se casan, usted quiere hijos, entonces va a poder adoptarlos fácilmente. No van a ser sus adversarios en el amor, van a ser sus hijos. Eso ya es otra cosa, porque uno de suegro se pone, aunque diga que no, será y no será, pero ahora uno bien espiritual. Señor, muéstrame 25 años allá adelante cómo están, si es este o nada. Es en fe, ¿va? Es en fe. Ese sería bueno también decir. Yo siempre digo, en la Biblia dijo, el Señor Jesús expresó que Él no vino a dejar paz, sino a traer discordia. ¿Entre quién? Suegra. No, primero entre la suegra y la nuera. Nunca menciona a los yernos, ¿viste? Como que nosotros somos sangre dulce. Así que si hay suegros aquí, ya en el año de la reconciliación aprovechen, hombre. Lime asperezas. Como dijo alguien, ¿para qué me invitan si a saber cómo me pongo eso? Mire todo lo que significa, ven, hermano, edificador, familia, mayordomo. Mayordomo tiene que ver con la administración de las cosas espirituales y también de lo físico, también de la economía. Aquí aparece el nieto. Mire si ese aparece alguna palabra conocida ahí usted. Renuevo, vástago. De la reconciliación va íntimamente ligada con los vástagos, con el renuevo, con la reconciliación entre padres e hijos, como tú decías, que ese es el proceso. Esta palabra, la raíz primaria es esta, mire, construir, albañil. Un hombre que maduró a ser hombre hijo. Va a haber problemas, pero va a tener soluciones. Siempre va a estar dispuesto a corregir, a reconstruir, a rehabilitar aquello que se pueda estar dañando. Edificador, miren, hermano. Edificador. Y eso ya, y aquí, si solo agarramos esa palabra edificador, hay un montón de cosas. Porque, por ejemplo, ya está lleno de amor y se esfuerza por practicar 1 Corintios 13. Porque el amor edifica. Solo agarrando esa palabra, edifica. Amén. Bueno, aquí le dejo otro porque este es largo, pero no me quiero detener ahí porque el tiempo aquí vuela, hombre. Fabricar, fornicar, hacer, tener hijos. Mire, yo puse aquí hacer tener hijos. No es lo mismo hacer hijos que tener hijos que formar hijos. Son tres cosas diferentes. Pero ahí se lo dejo para que usted. Maestro.
¿Sabe qué quieren nuestros hijos más que cualquier cosa? El ejemplo del maestro. No tanto palabrerío, ejemplo. Que tú te esfuerzas por el Señor, que tú amas al Señor, que tú buscas obedecerlos. Vas a tener tus defectos, no importa. Ellos van a querer hacer lo mismo. Si tú alabas, ellos alaban. Si tú sirves, ellos sirven. Si tú no chismoseas después de los cultos, ellos tampoco nunca lo van a hacer. Si tú diezmas, aprovechando que ve al hermano, ¿qué crees que van a hacer ellos? No van a cuestionar como nosotros cuestionamos el diezmo, porque a nosotros no nos enseñaron. Pero ya cuando yo veo, bueno, mi padre lo hacía, amén, yo también. Y ahí se va. Ok, aquí le dejo un texto bíblico para que mire, ve. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a este hombre hijo de 100 años ha de nacerle un hijo. La gran, ¿dice usted? Entonces, hasta que aprendió Abraham a ser hijo, le dieron descendencia. Qué bonito, ¿va? Va, de ahí sube a Enosh. Este ya pasa a ser amigo, hombre, ya es marido, ya es varón, ya es siervo. Este ya es siervo. Lo voy a llevar así porque le quiero decir otras cosas que me gustan allá abajito, hombre. Y entonces ahí se lo dejo para que usted porque cada uno de esos hay que ir viendo los versículos donde aparece esa palabra y estudiar cómo era la conducta de cada uno de ellos. Aquí está la de Enosh. Ella respondió: es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá conmigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. O sea, cuando habla aquí, mi marido, está diciendo el Enosh. El Enosh. El varón, el siervo. Y de ahí viene este desarrollo, Baal. Que no hay que tener en medio a esa palabra Baal, porque se ha hablado de dioses falsos. Pero esta Baal está hablando, esto significa Señor. Señor. Alguien que ya es Señor en casa. No porque le dicen Señor, sino porque ejerce la función de Señor. Es cubridor, es protector, etc. Y yo en medio puse esta palabra, mire, sacerdote. Solo eso, no sé si aquí lo puse, pero solo las funciones de los sacerdotes. Hermano, esa es una función suya. En casa, la reconciliación va a llegar a casa si usted la lleva, si usted la porta. La palabra profética va a llegar a casa porque usted profetiza sobre los suyos, sin necesidad que necesariamente aquí tenga que tener el don de hecho, si es bautizado en el Espíritu Santo y está lleno, usted tiene el don de profecía. Entonces usted tiene que hablar sobre los suyos en bendición. Pero ¿y cómo ellos van a ver eso si usted no los lleva? No, si usted es el portador de esto. Usted es sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Número uno, lo primero que tenía que hacer es presentar cordero por él. ¿O no? Porque él también pecaba. Y luego por el pueblo, que sería la familia. Tenía que ministrarse. ¿O no? Aquí está orar. Porque este habla de oración. Pero antes de eso estaba la mesa de los 66 panes. 6 filas y 6 filas, que habla de la Biblia. Los 66 libros de la Biblia. No para conocerlos, sino para que sean revelados por el Espíritu Santo que estaba aquí, ¿va? Allá para acá. Y entonces poder llegar y traer la presencia de Dios a los suyos. Ese es un sacerdote. El sacerdote revisaba su campamento. ¿Cuándo fue la última vez que usted revisó su campamento?
hermano, disculpe, me está ofendiendo, yo tengo 20 años de estar en esta iglesia. Sí, pero le voy a contar un testimonio de un siervazo de Dios, que lo ha de haber conocido Edwin. Él se llamaba, ahorita no me acuerdo, pero era de Lin. Bonito, hermano, bonito matrimonio, sirviendo a sus hijos, y de repente su hijo empezó con cosas feas. Ya no le hacía caso, se le escabullía a la hora de los cultos, le decía que tenía que hacer para no llegar a la actividad de joven, todo lo que ya sabes. Y entonces él entró muy preocupado porque el otro era muy obediente y había sido obediente, pero de repente se puso rebelde y empezó a llevarle ya se le ponía como gaito quispa. Entonces se ministró el varón y el apóstol Otto le dijo: haz la función de sacerdote, Dios te va a guiar en tu casa. Y le oró y lo mandó. Bueno, ¿qué quieren que uno vaya? No vaya usted, lo vamos a orar. Función de sacerdote, va a hacerla. Y entonces dice que él llegó y reunió el primer sentir fue: me voy a sentar a comer con todos y ahí me va a decir el Señor qué hacer. Entonces estaban cenando cuando el patojo no quería llegar. Le dijo: mi hijo, tengo una cena, tengo algo importante que decirles, no puedes faltar. Y llegó a regañadientes, ahí está. Entonces comieron y ahí, mira, vamos a orar un ratito, quiero platicar con ustedes. En esa oración le dijo el Señor: rocía como sacerdote la sangre de mi Hijo Jesucristo al norte, al sur, al este, al oeste, arriba y abajo. Y cuando recibió eso se puso a llorar. Y entonces todos ya hacía cuando miran llorar al papá, porque casi no lo miran llorar, pues cuando lo miran llorar sí sienten que es sobre todo de Dios, ¿va? Y entonces él se paró y empezó a ejercerlo. Y cuando terminó, lo hizo así como se lo dijeron: norte, sur, este, oeste, hacia arriba. Cuando dijo hacia abajo, ¡fum!, una llamarada, pero fuego, en la habitación del hijo rebelde. Entonces todos corren pensando que había agarrado fuego todo el cuarto. Solo había agarrado un póster que él había colocado, que estaba atrás de la puerta, que lo tenía escondido. Era un póster de un jugador de por aquí, como dicen por ahí, uno bien alto. Y cambió el jovencito. Había sido algo que lo había transformado, porque lo tomó como un ejemplo idolátrico a él. Y eso le rompió su comunicación. Pero ¿qué hubiera pasado si el papá no pide administración, no recibe la guianza, no es enviado y sobre todo no obedece, hermano? Porque a veces uno le dice a los hermanos: anda y haces tal cosa, hay una rica unción. Si el Señor te pone en tu casa un día, yo cuando hay problemas en la casa siento y ministro Santa Cena, porque delante de la Santa Cena el mentiroso se va feo. Ya todos grandes y todos con el rema de lo que es la Santa Cena, porque esa es una oportunidad de abrir el corazón y decir: no, antes de tomar la Santa Cena quiero confesar, mía culpa. Solo para que miren las funciones de sacerdote. ¿Cuánto llevaríamos entonces? Adam, Ish, Ben, Enosh, Baal, sacerdote, 7. Fíjense que no lo había pensado. Y resulta que coloqué en el 7º lugar el sacerdocio. Entonces empieza un reinicio ahí, se podría decir, con el 8, con el Geber. Estúdielo el Geber, porque yo ya no tengo tiempo, hombre. Cuando avanza a ser Geber, llega a ser Gibor. El apóstol hace poquito empezó a medio nos tiró así la espiga para que nosotros que encontró 60 Gibor en la Biblia. Y Gibor quiere decir valiente. Esa palabra Gibor aparece en los 60 valientes que acompañan a la novia en los peligros de la noche.
Esos ya son hombres, siervos, con casados y todo, pero comprometidos con Dios, valientes para todo. No salen corriendo cuando el diablo le pela los dientes. Gibor, solo eso es un montón. Y yo en medio puse la palabra íntegro, porque un valiente, su nivel siguiente es de ser íntegro, de ser recto. ¿Qué es ser íntegro? Cabal, fiel, entero. Su sí es sí, su no es no. Aún cuando falla, mira, dicen tal cosa, sí es cierto. Porque ahí es donde sí se prueba. Después viene el Gulgolet, mire. Ese lo puse ahí de último porque yo empecé a desarrollar un poquito lo del sacerdote y me perdí con el resto, pero me quedan un par de minutillos ahí. ¿Sabe qué significa Gulgolet? Viene de Golgota. Viene de hombre que murió. ¿Qué dice la Biblia? Aquel que su vida da, la gana. Pero el que no la da, la perderá, dice. ¿Por qué? Porque no quiere humillarse ante el Gólgota, que es el monte de la calavera, que es Cristo entregado en la cruz. Por eso él dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan. Si te mueres para él, vives para él. Y entonces te vuelves en un hombre Gulgolet, que se vuelve en ejemplo para un montón. Pues recuérdese que él fue levantado así ve, para que todos lo vieran. Ok, entonces rapidito, porque yo apunté estas aquí y debe haber, desde el sacerdote me debe haber salteado para acá o saltado para acá, pero ahí se lo dejo. Mire el trabajo de los sacerdotes. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, para siempre jamás. Amén. Pero mire esta versión como dice: Él nos hizo un reino y sacerdotes. ¿Cómo interpretaría usted eso ahí? ¿Un reino de quién? Y nosotros sacerdotes del reino. Pero también nos hizo reyes. La de abajo: y nos constituyó en un reino de sacerdotes. ¿Con qué objetivo? Servir a Dios. Pero casi siempre que se mira servir a Dios, lo traemos a la iglesia. Y el servir a Dios es primero en casa. Lo bueno que haces aquí, hazlo mejor, pero que los tuyos también lo reciban. Porque si de la puerta ya cambiaste, hay problemas en el paraíso. Es decir, lo que haces aquí es porque lo haces mejor en casa. Yo no conozco quienes predican ni nada, pero si aquí predicas hay que reconciliarse. ¿Qué crees que esperan ellos allá? Si aquí predicas, una de las palabras que yo he estado revisando es el beso. Y el beso quiere decir reconciliación. Y si aquí dices: hermano, ¿cuándo fue la última vez que besó a sus hijos varones? Porque las mujercitas lo besan a uno y una vez, porque son más queriendo nada. Pero con tu hijo varón, o con el que más peleas, tú sabes que con el hijo que más chocas es porque es el que más se parece a ti. Solo es un ejemplo el que te doy, ¿va? Y aquí dices: hay que besar a los hijos. ¿Cuándo lo vas a hacer allá? Va a decir: no, si estamos, hermano. Y esto es bien serio, porque déjeme decirle algo: la reconciliación es un paso para el arrebatamiento. Esa palabra beso, que quiere decir reconciliación, quiere decir fileo. Y cuando usted revisa la iglesia que se va, de la iglesia Filadelfia, es la iglesia que muestra el amor fraterno.
pero lo tiene en casa, lo tiene en la iglesia. ¿Sí o no? Mire Timoteo, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, si eres un buen sacerdote aquí, debes ser un mejor sacerdote en casa. Porque ¿qué es las preguntas que le hacen a la iglesia? ¿Cuál va a ser? ¿Qué le preguntaron a Ruth? ¿Quién eres? ¿Qué le preguntaron a Lot? ¿Dónde están tus hijos? O sea, primero la familia. No, ¿qué privilegio tenías ahí abajo? Ese creo que va a ser el último, si es que nos lo preguntan. Para empezar hay que decirle, Señor, si tú me metiste, tú respáldame, porque para no recibir, yo no te conozco. ¿Quién te dijo que eras? Ya muy tarde, porque acuérdense que está escrito, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final, o sea que hasta el final ya es muy tarde, demasiado tarde, darse cuenta al final que ya va uno en el vacío y uno creyó que iba bien. Mire este otro. Y los vestidos del servicio y las santas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Tú sirves porque estás bajo autoridad. Si no tienes vestido de servicio, es porque no reconoces al sacerdote que te delegó, al ministro que te cubre. Hay mucha gente sirviendo, pero sin la vestidura de servicio. ¿O usted cree que eso está de más ahí? Que había una vestidura específica para los levitas del atrio, para los sacerdotes del lugar santo y para los hijos de Aarón para el lugar santísimo. Cada vestidura tiene un simbolismo. Ok, ahorita lo ministro. El sacerdote la llevará al altar, le arrancará la cabeza, quemará sobre el altar de la siguiente manera, habiendo exprimido la sangre a un costado del altar. ¿Qué era lo primero que quitaba al sacerdote de la oveja que llevaba o del sacrificio que llevaba? ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros tenemos que administrar sin razonar, sino en fe, en unción. No razonar las cosas. Eso es lo tremendo de la unción de los actos proféticos. Si el Señor pone un acto profético para que tú lo hagas o que alguien te vaya y te haga, no hay que razonarlo. Hay que creerlo y ponerse en las manos. Señor, si esto es tuyo, yo lo recibo. No hay problema. Me vuelo la cabeza para no razonar, para no pensar. Aquí hay otro. Los postes de la casa. ¿Cubres tu casa con la sangre del cordero? ¿La proteges? Señor, que no entre nada que no sea tuyo este lugar. Y si algo se cuela, dame el discernimiento para orar y sacarlo. Porque usted tiene que guardar su casa. Aquí va otro, mire. Se ministra y ministra pan y vino. ¿Qué es eso? Santa Cena. Santa Cena. El sacerdote Jesús extendió la mano y lo tocó. Quiero quedar limpio. Y al instante el leproso quedó limpio. Saber ministrar. Ministrar a los suyos. Ese mismo texto en esta versión, miren cómo dice. En el mismo texto, pues, no se lo digas a nadie, preséntate ante el sacerdote para que lleve la ofrenda respectiva de Moisés y que sirva de testimonio.
Cuando el hermano hablaba de la ofrenda, decía yo, ala, qué tremendo eso, el ofrendar, porque la ofrenda va íntimamente ligada con la reconciliación, pero va íntimamente ligada con la muerte también. Que si uno sabe ofrendar, uno puede detener la muerte, como le pasó a Abigail. Y aquí es una ofrenda sacerdotal que sirva de testimonio. Ahí hay otro, mire. ¿Usted ha disciplinado a alguien alguna vez? ¿Un hijo en su casa? Vámonos hasta allá a la casa, en su casa. Lo ha disciplinado. Estás castigado porque no sé qué, y te quito. Sí. ¿Y le ha levantado la disciplina? ¿O lo dejó así? Casi siempre los dejamos así. No, hombre. Hay que ir a levantar la disciplina, hay que ir a decretar. Mira, lo que pasó ya está. Ya el Señor me mostró. Recuérdese lo que el Señor le dijo a Pedro: que lo que él perdonara sería perdonado. Y no es que él perdonara, pero él iba a recibir testimonio de que Dios ya había quitado el pecado. Tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando disciplinen a alguien, ahí se acuerdan que hay que quitarle la disciplina. Máxime si se hizo público, hermano. Y después llevamos a alguien y resulta otra vez tocando. Y él feliz y todos nosotros felices, qué bueno, pero hay que quitarle lo que se dijo, porque ese es trabajo sacerdotal. Ok, dejémoslo ahí. ¿Por dónde vas? Y aquí todavía me falta. Me quedé en dónde, en Gulgolet. Entonces cuando llegas a Gulgolet todavía me falta incrustar otras cosas que venía, y es, llegas a ser padre. Eres padre. Y cuando ya eres padre porque ya sabes labrar, cultivar, y te vuelves viñador, que es lo que el Señor quiere. Allá necesitamos en aquella hora del jute al hermano, ya es viñador, mándenlo para allá. Que todo el mundo quiere ser viñador, pero no quiere pasar por todos estos que le mencioné. Ah, qué chulo. Hay que prepararse. Y hay quienes van a hacer, hermano. Entonces él ya es este no va a ir a destruir allá. Este va a ir a labrar. Este va a ir a cultivar. Este va a ir a cuidar la viña. ¡Uya! Va. Oremos pues, porque ya me llevan, ya estamos en -3 grados. Como aquí todo es menos, ¿verdad? Aquí todos se lo restan a uno. Muy bien, póngase de pie. Tome su porción, lo que recibió en fe, lo que necesite, pero también la administración que Dios dio con esa palabra. Dios quiere arrancar de nosotros aquellas partes de nuestro corazón que están endurecidas por circunstancias de nuestra niñez, infancia, por nuestra juventud y aún por nuestra madurez, y que a veces ya no pedimos perdón y ya no damos perdón, sino que nos quedamos como conformados pidiendo disculpas. Las disculpas no están en la Biblia. El perdón está en la Biblia. El perdón está. Y todos necesitamos, los padres entre sí, empezando por la autoridad. Tú eres la cabeza de esa familia. Tú eres la cabeza de esa casa. No pidas que otros hagan. Entra tú. Entra tú. Y los tuyos te van a seguir. Los tuyos te van a seguir. Padre, tú que conoces el corazón de tus hijos, tus siervos,
tú que conoces por nombre a cada uno de mis hermanos, tú que sabes cómo ha ido su evolución en este caminar de la vida, en donde han tenido que enfrentar cosas sin saberlas y han fallado. Y hoy les envías una palabra para que ellos la encuentren en tu palabra. Encuentren en tu palabra lo que esperas de cada uno de ellos. Muchos de ellos ya han alcanzado una evolución, pero aún falta. Debemos de ir cada vez evolucionando más, sobre todo porque el tiempo está cerca, Señor. Porque sabemos que con tu obra en cada uno de estas autoridades, de estas cabezas, vas a estar ministrando matrimonio, su matrimonio y los matrimonios que ellos representan. Pero también vas a estar alcanzando muchos hijos y muchas generaciones. Tú sabes que aquí hay representados muchas familias y solo necesitas uno de cada uno de ellos, con un corazón contrito y humillado, diciéndole: Señor, aquí estoy. Hazme evolucionar como hombre. Llévame en los distintos niveles para que pueda yo ser testigo de tu Espíritu Santo, de la obra que has empezado en mí. Ahí levanta tu oración unos minutitos más. Pide tu parte, pide lo que necesites. Tú mejor que nadie conoces. Habló el Señor de heridas. Si hay cosas en tu interior que te han costado olvidar, es porque no están cicatrizadas. Todavía sangran. Entrégaselas. Si es de dar, da. No esperes que vengan. Este es el año de la reconciliación, y la reconciliación empezará como se levantaba el tabernáculo de Moisés. Por arriba, por las cabezas. Dios te trajo esta tarde específicamente a oír esto, que quizás no sea nuevo porque lo habías visto, pero que para ti es nuevo, porque es reinicio, renovarse, reconciliarse. Reconcíliate contigo mismo. Arranca de ti las diferencias que puedas tener, para que puedas recibir de Dios un bálsamo reconciliador, y que seas tú un instrumento reconciliador, porque tú portas a Jesús, el reconciliador, el conciliador ante el Padre de la humanidad, y el reconciliador de los hijos con el Padre. Tú tienes acceso al trono de Dios. Tienes acceso al trono de Dios. Entra. Piensa no solo en tus hijos, en tus generaciones. Porque tus hijos es una etapa, pero luego dice la Biblia, generaciones. No sabes a cuántos estás alcanzando, poniéndote tú en la brecha y diciéndole: Señor, cámbiame a mí, Señor, porque si tú me cambias a mí, las cosas podrán ser cambiadas por el testimonio de tu Espíritu. Pídelo ahí, pídele unos minutos más, unos minutitos más. Levanta tu oración ahí con lenguas, como te guíe el Espíritu. Pídele: Señor, a mí.